Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Excelente inicio de semana en este 11 de mayo, post Día de las Madres. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Esperamos que se hayan cuidado, que hayan tomado sus precauciones. Ni tanto, ¿eh? Ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu en su programa Alto Parlante. Feliz, contento, arrancando la semana. Una semana que parece que va a pintar muy interesante. Esperemos que sí. Hay bastante información, entonces, como ya están acostumbrados en este programa, no vamos a perder el tiempo dando rodeos. Vámonos con toda la información. Nada más detallar que el día de hoy se vota en reunión virtual de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros van a decir si la ley Bonilla es inconstitucional. De Baja California. No. Exacto. Ustedes se acordarán que el gobernador originalmente fue votado para estar 2 años en el cargo y por una serie de movidas y maromas terminaron poniéndolo, según esto, para que se quedara 5 años más. Exacto. Ahorita están votando y ojalá que... No sé a qué hora va a ser la reunión virtual, pero ojalá en un ratito más. Jaime Bonilla se quede sin esa extensión de mandato que es inconstitucional. Es algo que se trató de hacer desde el INE durante muchísimo tiempo para que todas las elecciones a gobernadores quedaran alineadas y ahora lo van a romper por una estupidez que pues no... Vamos a ver qué pasa, pero eso sucede el día de hoy. Vámonos con la información. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué pasó el fin de semana? Pues vámonos con el tema sonadito de Bartlett, ya que habíamos platicado de eso. Que apenas se reveló ayer en la noche. Anoche se reveló por primera vez. Para que vean la rapidez que tenemos aquí con la información. Sí, esto está grueso. Ayer en la noche se reveló un reportaje de Carlos Loret de Mola y su nuevo medio de noticias Latinos, con colaboración con el Washington Post, en el que se revela que toda la campaña más bien de Andrés Manuel se llevó a cabo en una casa en la calle Chihuahua 216. En la colonia Roma, ¿no? En la colonia Roma. Resulta que la casa es propiedad de un cuate que yo jamás había escuchado su nombre, pero pues resulta ser un dinosaurio de la política. Que tiene muchísima trayectoria, adivinen de la mano de quién. De Manuel Bartlett. 49 años, güey. 49 años han colaborado en distintos puestos. Un gran matrimonio. O sea, si uno se mueve... A ver si ese güey sí lo reconoce como su esposo, el cabrón. Si se mueve para un lado, lo sigue. Y resulta que Jesús Hernández Torres, este cuate, el propietario, pues le rentó la casa a Morena durante toda la campaña de Andrés Manuel, pero no fue cualquier casa de campaña. En esa casa se llevaron a cabo reuniones con altos funcionarios de otros países para tomar decisiones súper estratégicas. Se reunía medios de comunicación. Todo el gabinete. Muchísimos videos de Andrés Manuel. Los hizo desde ahí, donde ponía las posturas oficiales de lo que su gobierno iba a representar. Ya como gobierno electo, ahí seguían. Sí. Era la oficina del presidente electo. Era electo. La oficina principal. Y pues la rentaron 1 año 4 meses y ahora resulta que ya la compraron también y la quieren convertir en el Museo de la Cuarta Transformación. Porque, por cierto, estaban pagando una renta de 130,000 pesos mensuales y cuando terminan siendo gobierno electo y se mueven ahora sí al Palacio Nacional, porque pues ya no necesitaban una casita ahí en la calle Chihuahua, resulta que les querían subir la renta a 138,000 pesos y entonces Jade Cole Polemski, que era entonces la dirigente del partido Morena, dijo, pues no queremos pagar tanta renta, pues comprémosla. ¿Quién sabe por cuánta lana la hayan comprado? Eso todavía no se sabe. No se sabe todavía. Pero tendrá que salir la información, ¿no? Pues esperemos, güey, porque si seguramente dieron un chingo de lana, güey. Sí, pues si es para el allegado de Bartlett, pues bueno, estas cosas se quedan entre los cercanitos, ¿no? Y así ha sido. Ahora podemos saber quién financió a Andrés Manuel durante tanto tiempo, güey. Seguramente fue Jesús Hernández y Bartlett durante 18 años de campaña. ¿De dónde sacaba lana? Who the fucking knows? Yo creo que todas estas cosas eventualmente van a ir saliendo. Habrá que ir esperando porque todo cae por propio peso y yo creo que la información real eventualmente va a emerger. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Ahora, fíjate que también el día de ayer y antier empezó a surgir otro tema alrededor del Obamagate. Y entonces yo pensé que era un trending topic que venía de Estados Unidos, pero en México se estaba posicionando muy fuerte. Y no, resulta que esto se da porque hubo una operación llamada Rápido y Furioso, que algunos recordarán que durante el sexenio del presidente Felipe Calderón empezó a haber todo un boom alrededor de la operación Rápido y Furioso. Y para hacerles muy breve la explicación de qué trataba esto. Resulta que el gobierno gringo filtró al país alrededor de 2,000 armas para detectar cuáles eran las rutas en las que se estaban moviendo el armamento de manera ilegal en el país. O sea, a ver, el gobierno gringo
metió armamento ilegal al país Al alrededor narco. de 2, pues en teoría no era el narco, pero ellos pensaban que cuando lo adoptaran los narcos se iban a dar cuenta de dónde estaban operando. Y entonces les pusieron rastreadores, pero resultó que, y esto no lo tenían pensado así, que el 15 de febrero del 2011 fue asesinado en la carretera de San Luis Potosí mientras iba hacia Monterrey un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas, de la oficina ICE, por las siglas en inglés, Jaime Zapata. Entonces, hasta el momento en el que se murió el oficial gringo, se destapa la cloaca y resulta que empiezan a decir, bueno, pues ¿qué creen? Sí teníamos 2,000 armas y de 1,400... cerca de 2,500, ¿no? Creo yo. Era alrededor de 2,000 armas y de esas 1,400 se les perdió el rastreador. No, entonces terminaron en manos de narcotraficantes con muchísimas muertes. Además, antes de eso se había detectado que también ya había habido un agente muerto de la patrulla fronteriza con una de esas mismas armas en Arizona. Y entonces esto empieza cuando se destapa y obviamente el gobierno mexicano, porque se podrán morir 10,000 mexicanos, pero si se muere un gringo, entonces sí, las cosas se empiezan a acomodar y eso es terrible. Sí. Y entonces el gobierno mexicano dice, vamos a hacer la investigación, empiezan a ver qué pasa y ahí es cuando empieza a valer madres el asunto, porque la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos y Armas de Fuego de Estados Unidos dijo, pues sí, reconocemos que la operación fue un fracaso y fue un error, una disculpa al gobierno de México, suerte con sus armas porque ahora están llenos de armas. Y pues el narco se hizo de todas estas. De hecho, encontraron una de esas armas en la captura del Chapo. Son armas de calibre súper grande. O sea, son armas de alto poder que son mucho más, o sea, de uso del exclusivo del ejército. Una de estas armas puede llegar a volar un helicóptero, por ejemplo. Pues, entonces, pues eso claro, empezó a surgir. No, y las autoridades mexicanas pues se les cuadran. No, por eso vemos que en Culiacán andan ahí con sus operaciones fallidas soltando al hijo del Chapo, güey, porque no tienen cómo hacerle frente a los cárteles. Nada. Y entonces el gobierno mexicano en su momento le dijo, oye, ¿qué pasó? Al gobierno mexicano le pidieron disculpas. Y ahora Andrés Manuel, porque creo que se le están acabando los temas de la agenda, entonces tiene que empezar a desenterrar cosas de otros sexenios y pues el favorito para desenterrarle cosas es a Calderón. Y entonces sale y dice, oigan, pues acuérdense que con Calderón se cometió este error. ¿Qué pasó? Y entonces le crea otra nota y dice que se le va a investigar porque en una de esas Calderón sabía del tema. Calderón ya se desligó, ya dijo que no, yo no sabía nada de esto, pero de todas maneras a través de Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, van a mandar un comunicado pidiendo que se esclarezca y que sepamos qué fue lo que pasó. Mira, me da gusto que se pueda esclarecer un tema como este, que para mucha gente pasó de noche, güey. O sea, yo desconocía la noticia hasta ahora que se volvió a desenterrar, capaz porque estaba más chico en aquel entonces, pero es bueno que se resuelvan esas dudas. No es bueno hacerlo solo para cambiar la agenda y modificar el foco de los medios para quitarle atención a los temas importantes del coronavirus. Claro. Pero si de rebote se encuentra información que nos pueda resolver dudas y al gobierno mexicano también, me parece positivo. Claro, y hay que entender también que el gobierno de Estados Unidos todo el tiempo tiene claros sus intereses. O sea, al final, para ellos la industria armamentista es económicamente un gran negocio. En temas de seguridad dicen que también pues, es importante porque entonces sus ciudadanos se están protegiendo de quién sabe qué, porque finalmente termina habiendo balaceras internas y creo que eso también es súper peligroso. Pero el gobierno gringo no da paso sin guarache. O sea, ellos saben perfectamente que el meter las armas termina siendo para ellos un tema pues, en donde podía ser un éxito, pero pues al final se les fue de las manos y la verdad es que los muertos terminan estando de este lado y las fallas, el negocio está allá, todo termina estando de su lado, todo lo positivo y todo lo negativo termina estando aquí lo que yo me pregunto es, pues esta fue una operación que se descubrió que estaba sucediendo, pero ¿cuántas habrá que no se sabe, que no salen a la luz y que aún así ocurren? Y nosotros ni en cuenta, los ciudadanos mortales comunes y corrientes, ¿no? Y se descubrió porque mataron a un agente gringo en México. Si no, de verdad es que esto podríamos no saber nada y nadie hubiera investigado, ¿no? Está bien. Está interesante la noticia. Veremos qué información se revela, pero por lo pronto es todo lo que se sabe, ¿verdad? Sí, por lo pronto ahí va. Vámonos pues entonces con las noticias rápidas de esta semana. Esto es Noticias con Prisa en chinga. Elon Musk, dueño de Tesla y nuevo Iron Man de los millennials, dijo que está considerando mover sus plantas de producción de California a Texas o Nevada, luego de que le fuera prohibido
por el gobierno de California a reiniciar operaciones por el coronavirus. Este sábado se enfrentaron en la frontera entre el estado Sikkim y la región autónoma del Tíbet soldados pertenecientes a la región de India y China. 150 personas se enfrentaron a golpes, resultaron heridos 4 soldados indios y 7 chinos. La activista climática más famosa del mundo y nuevo ídolo de los Centennials, Greta Thunberg, dijo que donará $100,000 de un premio que ha recibido para ayuda a niños afectados por el coronavirus. La donación la hará a través de la UNICEF. La compañía Gilead, que está desarrollando el Remdesivir, una cura para el coronavirus, fue hackeada por un grupo de piratas informáticos iraníes llamados Charming Kitten. La OMS, el Reino Unido y Estados Unidos ya reportaron otros ataques cibernéticos. En Seúl, capital de Corea del Sur, se volvieron a cerrar bares y antros luego de que reapareciera un brote de coronavirus con 40 casos en tan solo unos días. El tema se le atribuye a un joven de 29 años que visitó 5 clubs nocturnos y se calcula que había alrededor de 7,200 personas en estos clubs, así que tienen todos ellos riesgo de contagio. El Refugio de Animales de California ofrece un nuevo servicio para que en tus llamadas de Zoom empresariales puedan aparecer cabras, llamas, pavos, ovejas y cerdos de manera arbitraria y que tus jefes se sorprendan. Y estas fueron las noticias con prisa. Oye, eso está buenísimo. En las juntas de repente. Está con madre, de güey, por que sí ya salga una cambiar los llama, fondos. güey. Cambiar los fondos es divertido. Ahora que empiecen a aparecer animales. Está poca madre. La noticia que a mí más me sorprende de todas estas es la de Seúl. Sí. El tema de Corea y de cómo nuevos brotes pueden reaparecer si no se hace de manera correcta la reactivación económica y el levantamiento del confinamiento. Esto fue por un chavo que resultó que fue a 5 bares en una noche. No mames. Y en cuestión Pues, de güey, días. uno se pone pone erizo mal, de la güey. bebida, güey, cuando no se sale tanto Oye, tiempo. pero salieron más de casi 40 casos de esto. O sea, a mí me preocupa lo que vivimos el día de ayer, en donde muchísima gente rompió cuarentena por el Día de las Madres, hicieron su antro en la casa y entonces el 24 o 25 de mayo empecemos a ver un incremento durísimo en los casos de manera inexplicable, entre comillas. De hecho, vi otra noticia del coronavirus que en Wuhan, desde el 3 de abril no se habían reportado casos nuevos y este fin de semana se reportaron algunos. 5 casos nuevos hubo. Entonces, ay, puta, güey. Sí, está cañón. Sería preocupante que el tema renaciera, resurgiera y se... Phil Barrera, güey. Lolita Yela. Y se potencializara, güey. Está cañón. Fíjate que justo el otro día leía que uno de los investigadores que desarrolló las vacunas para el ébola decía que no íbamos a regresar a la normalidad a menos que hubiera una vacuna. Claro. El mundo jamás iba a regresar a la normalidad si no teníamos vacuna y hasta la fecha no hay vacuna. Pero hay información aquí que reveló el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Esto lo reveló un diario. Perdonen mi alemán, pero el diario se llama Der Spiegel. Y el Servicio Federal de Inteligencia alemán se llama Bundesnachrichtendienst. Ok. Bueno, Der Spiegel. les ponemos. Okay, sí. Resulta que el 21 de enero, Xi Jinping y Tedros Adhanom, que es el líder de la Organización Mundial de la Salud, y el presidente, de China tuvieron una llamada en la que el presidente chino le pedía a la Organización Mundial de la Salud retrasar la advertencia mundial de la pandemia y retener información. A la madre. Eso, en teoría, le dio un retraso de acción entre 4 y 6 semanas al mundo, güey, para decir esto se viene en serio y actuemos de una vez. Entonces es muy grave lo que están diciendo aquí. Recordemos que Estados Unidos también ya dijo que la Organización Mundial de la Salud se estaba utilizando como herramienta de propaganda china y dejó de darle financiamiento, ¿no? Recordamos que eso sucedió. También el Departamento de la Seguridad Nacional reveló un informe en el que se acusaba a China de ocultar información de la gravedad de la pandemia para que nadie acaparara los suministros médicos y que ellos pudieran importar todo lo que pudieran y dejar de exportar. Y además, hace 2 programas justo les platicábamos que Mike Pompeo, él justamente vicepresidente de Estados Unidos, secretario de Estado de Estados Unidos, había dicho que
por lo menos en una entrevista dijo que en una de esas el virus ellos creían y tenían sospechas de que se había hecho en un laboratorio en Wuhan. Exacto. Entonces, digo, todo esto está alrededor de una teoría que podríamos llamar conspiratoria. Están empezando este tipo de filtraciones en donde hay cosas que ya empiezan a incriminar a altos mandos del gobierno, ya no solo a una persona que estaba haciendo el virus en un laboratorio, sino ya altos mandos de gobierno, de la Organización Mundial de la Salud. Creo que son temas súper importantes. Hay algo que se llama la Alianza Five Eyes, que son 5 países cuyos servicios federales de inteligencia colaboran. Está Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y ellos tienen un informe que asegura que se ocultó información en China, desapareciendo denunciantes, desapareciendo médicos, negando ayuda a otros países para preparar la vacuna, destruyendo pruebas en laboratorios. Está muy grave. Es información sumamente grave que repercute en todo el mundo, no solo para China, sino puede ser pues un delito de lesa humanidad, si quiere así verse, y la corte allá podría actuar de alguna manera. Sí, está cañón. Y digo, siguiendo un poco la línea del coronavirus, resulta que en México también se hizo un escándalo alrededor de esto, porque el Wall Street Journal, que es un periódico en Estados Unidos, New York Times, también de allá, El País, que es español, y el Washington Post, casualmente los 4, sacaron una nota hace unos días en donde empezaban a advertir que el número de muertes en México era mucho mayor a la que las autoridades estaban diciendo, y ellos aseguraban que el gobierno mexicano estaba mintiendo. Obviamente, cuando salen estas notas, porque salen con un timing perfecto, muy sincronizadas, y creo que ahorita podemos explicarles el por qué salen en ese momento, pero el gobierno mexicano inmediatamente dice: la mafia del poder está atrás de esto está fatal, y entonces empiezan a decir que pues ellos no tienen datos correctos y que pues están buscando deslegitimar al gobierno, etcétera. Ahora, el por qué salen estos artículos y en qué momento salen, creo que se da porque justo, y ellos sacan el artículo al día siguiente después de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo que aglomera las 37 economías más poderosas del mundo, revela un estudio en donde muestra cuáles son los países, y ahorita les vamos a poner por aquí en YouTube los datos de cuántos países están haciendo y cuántas pruebas están haciendo por cada 1,000 ciudadanos. Y resulta que México es el último de la lista. Les voy a mencionar brevemente porque, por ejemplo, Islandia, que es el número 1, está haciendo 134 pruebas por cada 1,000 habitantes. Bueno, pero son muchos menos habitantes que nosotros. Son muchos menos habitantes, aún así es altísimo. Ahora, países como Italia, que tuvo un pico durísimo, está aplicando casi 29.7 pruebas por cada 1,000 habitantes, Alemania 25.1, Portugal 22.7, Corea del Sur 11.6, Holanda 11.3, Estados Unidos 15.6 y México 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Entonces, pues todo esto genera que lo que tengamos es pues una cantidad de información muy nula para realmente decir la cantidad de casos que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Sí, por eso el modelo Centinela que ellos aplicaron, ¿no? Exactamente. A ver, platícanos muy rápidamente Pues, qué va. Bueno, el modelo Centinela que platicamos nosotros hace algunos programas consiste en hacer simplemente un muestreo. Y para explicarlo en español y de manera muy simple para que todos lo entendamos, imagínense que lo que se hace es que se entran un grupo de personas por ejemplo, a un hospital. Y en el hospital empiezan a hacer de manera aleatoria pruebas a diferentes personas. Y entonces ellos eligen por cuánto tiempo van a estar haciendo las pruebas o qué cantidad de pruebas tienen para hacer. Y entonces, cuando se termina el estudio, lo que terminan diciendo es, ok, hicimos de un 100% de pruebas, el 8% tuvo coronavirus. Por lo tanto, si en el hospital hay 10,000 personas, 800 personas tienen coronavirus. Ahora, el tema aquí es que si estás haciendo una cantidad tan pequeña de pruebas, el margen de error es altísimo. Claro. Entonces, es imposible que tú quieras utilizarlo como un medio de control, como un medio de realmente de evaluación de cuál es la cantidad de infectados que estás teniendo. Claro. No, inclusive después de que salieran el complot que llaman el gobierno federal de estos periódicos diarios estadounidenses y español, salió López-Gatell, ¿no? En un video en el que revela que realmente puede que tengan razón. Hay un margen de error. Que hay un margen de error alto y que las estimaciones de 700,000
700,000, güey. 700,000 casos positivos en el país puede que sean ciertas. A esto hubo una respuesta muy, muy pronta de David Lunow, que es el encargado del Washington Post para Latinoamérica, que dice, pues, güey, pues nos están dando la razón entonces. ¿De qué se quejan? No hay ningún complot si me estás dando la razón de lo que estoy escribiendo. Claro. Puta, güey, el tiempo avanza y no es posible que seamos de los pocos países que no tienen información certera de lo que está sucediendo. Y yo ya no sé, o sea, porque como ciudadano tú te sientes como imposibilitado, ¿no? O sea, no sé si es por un tema de que no tengamos suficientes recursos para comprar más pruebas, no sé si simplemente es voluntad política, no sé si es miedo porque sepan que si hacemos más pruebas realmente se va a ver cómo está el tema. The New York Times, por ejemplo, decía que ellos calculan que hay 4 veces más muertos de los que el gobierno está diciendo. Y esto también se da en un entorno donde varios exsecretarios de salud salen y dicen, dado nuestro conocimiento, dada nuestra experiencia, el gobierno está haciendo las cosas mal y está mintiendo. Entonces, con todo esto alrededor, ¿cómo nos quedamos los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer realmente? Están diciendo no salir que de nuestras casas. Eso por supuesto, pero fíjate, por otra parte, y aquí me parece súper fuerte, ves a muchos gobiernos municipales, estatales, incluso el federal diciendo esto ya va a pasar, tranquilos, la cosa. Y a mí me parece súper riesgoso. La semana pasada empezaban a decir esto justo antes del 10 de mayo. Ahorita tú ves a la gente y platicas con ellos. La gente ya siente que esto se fue, ya pasó. Pero cuando estamos justo en el punto más donde el pico se puede hacer más fuerte. Entiendo que la comunicación es importante a la hora de decir este tipo de cosas, pero la línea es muy delgada entre colapso económico y que se pueda reactivar, ¿no? O sea, un confinamiento extendido puede llevar a daños irreparables en la economía de un municipio, estado o país. Entonces, ¿hasta dónde lo llevas? Entiendo, realmente la decisión de nuestros gobernantes es complicada y nadie te prepara para eso, para decir en qué punto puedo empezar a reactivar la economía y de qué maneras puedo hacerlo para que no colapse esto. Yo entiendo el tema económico, pero al final hay que entender que el tema económico está ligado al tema de la salud. O sea, si por reactivar el tema económico no tenemos las suficientes medidas y el virus regresa, nos vamos a tener que volver a regresar a las casas 2 meses más. Claro. Ahí entonces la comunicación de cómo se va a hacer de manera paulatina, de cómo poco a poco se tendría que reactivar, pero comunicarle a la gente, hey, esto no se ha acabado, esto apenas empieza. Exacto. Reactivemos la economía con cuidado y con mesura. Ahora, cuando estás viendo tú en otros países cómo reactivan la economía y ves, por ejemplo, pupitres de niños sentados en sus mesabancos con literal mamparas de acrílico y separados, dices, y además caretas y además cubrebocas, o sea, dices, bueno, por eso están reactivando. En México, donde tenemos 70 alumnos en un aula de 4x4, claro. ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? Claro. O sea, no es racional. No queramos emular lo que está haciendo Finlandia porque no somos Finlandia. Ni estamos cerca de serlo. Y es terrible porque tampoco somos en lo económico. No. Entonces, entiendo que hay que reactivar la economía. Creo que hay que empezar a ser creativos. Creo que también justo ese es el rol del gobierno, poner otro tipo de acciones para impulsar la economía. Claro. Pero hay que ser muy cautelosos. Claro. Como sociedad, creo que si el gobierno empieza a dar señales de la cosa está ligera, los ciudadanos son los primeros en romper cuarentena, en romper reglas, en salir a la calle y en sentir que esto realmente está pasándose de largo y como si no pasara nada. Y pues bueno, en plena pandemia, en plena cuarentena, que esperemos ya no se alargue tanto, pero que sea de manera muy responsable, muy cautelosa. Sí. Noticia que surgió, pues salieron los impuestos a las plataformas digitales. Seguramente lo vieron y vamos a platicar muy rápido qué es todo este asunto porque el tiempo se nos acaba aquí en el episodio, pero la gente estuvo quejando muchísimo en internet porque algunas plataformas ya anunciaron que van a subir sus precios, ¿no? Se vieron muchas imágenes de Netflix que le anunciaba a la gente que a partir del 7 de junio, pues papito, vas a pagar más, así está la cosa. Que es un 16%, ¿cierto? Es un 16%. Vamos a explicar qué fue lo que pasó. No es algo nuevo, no es un tema que haya sucedido esta semana. El impuesto se aprobó desde el 9 de diciembre del año pasado. Les explicamos cómo sucedió eso. El 8 de septiembre, el gobierno de México presentó el paquete económico para el 2020 y dentro de las cosas que proponían se realizaban reformas de ley para aumentar la recaudación de impuestos, que ahorita el gobierno necesita esa recaudación. El Senado lo aprobó y algo que modificaron fue que la ley del impuesto al valor agregado
iba a aplicar para los servicios que engloban la definición de servicios digitales. Eso quiere decir servicios que mediante aplicaciones o contenido en formato digital cobran la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos de azar, contenidos multimedia, ambientes multijugador, perdón que me vaya tan rápido, pero para no ser tan tedioso, tonos móviles, visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Entonces, por eso iban a empezar a cobrar. No es tema nuevo y la gente se empezó a quejar porque de dos formas, una del gobierno y otra a las plataformas. Decían, claro, no mames Netflix, que me estás cobrando y la chingada. Justamente eso es el IVA. Claro. O sea, el IVA es un impuesto sobre el valor agregado que siempre lo paga el usuario final. Se traslada hasta que lo paga el cliente final. Ese es el único impuesto que todos, quieras o no quieras, pagas. Exacto. Porque lo estás pagando directamente en la compra de cualquier producto o servicio. Exacto. Ahora también en los servicios digitales. Sí, lo que argumentan las personas que defienden la decisión es, güey, todo paga impuestos. ¿Por qué eso no tendría que pagarlo? Claro. Ahora, la informalidad es muy alta en México y ellos no pagan impuestos, ¿verdad? Estaría muy interesante que la recaudación aumentara para ese lado. Pero resulta que no solo se va a pagar IVA, también se va a pagar ISR. El ISR lo paga la empresa porque es sobre la remuneración que recibe la empresa. Los servicios de transporte terrestre y envío de bienes entre el 2 y 8%, los de hospedaje como Airbnb entre el 2 y 10%, prestación de servicios y bienes entre el 0.4 y 5.4%, y ese impuesto es sobre ganancias. Aquí la cosa es, no te enojes con Netflix, no te enojes con Uber, enójate con la 4T. Porque siempre existe una mañanera que nos recuerda cosas que prometían y cosas que no se cumplieron. Vamos a escucharlo muy rápidamente, es algo muy, muy breve que lo dice todo. No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos. Los compromisos se cumplen. Los compromisos se cumplen. ¿Y entonces? ¿O no? ¿Hay aumento en impuestos? Sí está habiendo aumento en impuestos. Es un tema de percepción inclusive, porque no es un impuesto nuevo. El IVA existe desde hace mucho. A ver, no se creó un impuesto nuevo, pero se está aplicando para algo por lo que no se aplicaba. Entonces, el enojo me parece justificado de muchas personas. Entonces, Andrés Manuel tiene razón. No hay aumento en impuestos. Sí y no. Es que sí y no. Es un tema de percepción. Ahora, el tema aquí es que mucha gente celebra la decisión de la 4T, pero yo creo que demuestra muchísimo el resentimiento social de López Obrador, porque esto ni siquiera afecta solamente a las personas que pagaban las plataformas, afecta también a las personas que aspiraban con poder pagarlo. O sea, plataformas digitales que se esforzaban por decir, ok, ahora vamos a aceptar efectivo sin que tengas tarjeta para que utilices nuestros servicios, acercándose a la gente para que cada vez más personas pudieran acceder a este tipo de servicios. Pues, güey, ahora, o sea, afecta a todos, clases medias, clases altas, a la clase pobre. Existe una barrera para que no accedan a ellos. Yo creo que, formalizar esto en un país en donde tenemos tanta informalidad, con empresas de este tipo y de este calibre, que además creo que también están haciendo un gran negocio. A mí no me parece mal, creo que está bien, creo que es importante meter a todas las empresas en la misma caja y que se aplique igual para todos. Vamos a ver cómo va reaccionando, espero que no caigan demasiado las ventas de este tipo de cosas y que sí surja nueva competencia, porque también no dudo que pueda haber plataformas locales, plataformas nacionales, mexicanas, de cosas que están pasando allá afuera, así que eso ojalá incentive para que otro tipo de organizaciones locales, nacionales, emerjan con este tipo de oportunidades. Chingoncísimo, me encantó que tocaras ese tema y con eso cerramos el programa. Venga. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayas descubierto información nueva, que te haya servido todo lo que platicamos el día de hoy. Si te gustó, por favor, compártenos para que podamos llegar a más oídos. Escríbenos por nuestro Instagram, @ArturoAramburu, @PabloMarsk, @altoparlante.podcast. Te estaremos leyendo, estaremos viendo tus comentarios y nos vemos el jueves con más información. Chao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.